En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Dios Creador de todas las cosas, te damos gracias, Padre Santo, por nuestra vida, por nuestra existencia, por haber creado el universo entero, Señor. Gracias, Todopoderoso, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por todo lo que tú nos das en ese día continuo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor Jesucristo, Maestro, hoy queremos pedirte que nos envíes tu Espíritu Divino para que a través de él tú nos enseñes y nos instruyas tu voluntad, Señor, y tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que bendigas a todas las casas y hogares donde ven esta reflexión, Señor. Te pedimos también por la vida de la persona que siempre nos presta estas locaciones, Señor. Bendícela, Padre Santo, y bendice su hogar todopoderoso, que durante 3 años nos ha permitido hacer esta reflexión en este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, por su vida. Te pedimos por su salud y por toda su existencia, Señor. En tus manos también queremos colocar, Padre Santo, a nuestra familia. Te pedimos, Señor, que bendigas y santifiques todos nuestros órganos, Padre, todos nuestros sistemas, Señor. Santifica nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros riñones, nuestra sangre, nuestras extremidades, todo, Señor, nuestros ojos. Padre Santo, santifica cada célula, Señor. Santifica cada órgano, cada tejido, Padre Santo. Y permite, Señor, que pueda vivir dignamente tu Santo Espíritu, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Espíritu Santo, te pedimos que en este momento nos ilumines. Que seas tú quien nos guíe. Que seas tú quien hable a través de nuestra voz humilde. Somos siervos inútiles que solo hacemos lo que el Padre nos envió, lo que Cristo nuestro Señor nos envió a hacer, a anunciar su palabra y a hacer su voluntad. Ven, Espíritu Santo, en esta noche, santifícanos, protégenos, ilumínanos, socórrenos, instrúyenos, perdónanos, oh Espíritu Divino, y muéstranos al Padre y al Hijo a través de tu palabra. Bendito y alabado sea, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok. Bueno, vamos entonces a leer el capítulo número 21 del libro de Números. Conquista de Ormá. Cuando el rey cananeo de la ciudad de Arad, que vivía en el Negueb, oyó decir que los israelitas venían por el camino de Atarim, salió a pelear contra ellos e hizo algunos prisioneros. Entonces los israelitas prometieron al Señor que, si él les ayudaba a conquistar aquel país, ellos destruirían por completo todas sus ciudades. El Señor concedió a los israelitas lo que ellos le habían pedido y les ayudó a derrotar a los cananeos. Y los israelitas destruyeron por completo a los cananeos, lo mismo que a sus ciudades, por lo que a aquel lugar le pusieron por nombre Ormá, la serpiente de bronce. Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom,
En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para qué hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo: hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Diversas etapas. Los israelitas siguieron su camino y acamparon en Obot. De Obot siguieron adelante y acamparon en Lié Abarim, en el desierto, al oriente del territorio de Moab. De allí siguieron y acamparon en el arroyo Seret. Luego siguieron adelante y acamparon al otro lado del río Arnón. Este río se encuentra en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos y sirve de frontera entre el territorio de Moab y el de los amorreos. A eso se refiere lo que dice el libro de las guerras del Señor. Pasamos por Baheb, en la región de Sufá, por los arroyos y por el Arnón, y por la orilla de los arroyos que se extienden hasta la región de Ar y que llegan hasta la frontera de Moab. Del río Arnón siguieron hasta Beer. Allí está el pozo donde el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y yo les daré agua. Fue esta ocasión cuando los israelitas cantaron: brota agua del pozo, cántenle al pozo. Los jefes lo cavaron con sus varas de mando, los nobles del pueblo lo abrieron con sus bastones. Del desierto continuaron los israelitas hasta Mataná, de Mataná a Naaliel, de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el territorio de Moab, hacia las alturas de Pisgah, desde donde se ve el desierto. Israel derrota al rey Sihón. Los israelitas mandaron unos mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, a que le dijeran: quisiéramos pasar por tu territorio, no nos meteremos en los campos sembrados, ni en los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Atravesaremos tu territorio yendo por el camino real. Pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por su territorio, sino que juntó a toda su gente y salió al encuentro de ellos en el desierto. Y al llegar a Jaaz los atacó.
Pero los israelitas se defendieron y lo derrotaron y ocuparon su territorio desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera con el territorio de los amonitas, la cual estaba fortificada. Así pues, Israel ocupó todas esas ciudades de los amorreos, es decir, Hesbón y sus pueblos dependientes, y se quedó a vivir en ellas. Hesbón era la ciudad donde vivía Sihón, el rey de los amorreos. Sihón había estado en guerra con el anterior rey de Moab y le había quitado todo aquel territorio hasta el río Arnón. Por eso dicen los poetas: vengan a Hesbón, la capital del rey Sihón, reconstrúyanla, fortifíquenla. Desde Hesbón, la ciudad de Sihón, brotaron las llamas de un incendio que destruyeron a Ar de Moab y las alturas que dominan el Arnón. Lástima de ti, Moab, estás perdido, pueblo del dios Kemosh. Él ha dejado que tus hombres salgan huyendo, que tus mujeres caigan en poder del rey Sihón. Fue destruido el poder de Hesbón, de Dibón a Nofá. Todo quedó en ruinas y el fuego llegó hasta Medeba. Israel derrota a Og, rey de Basán. Así pues, Israel ocupó el territorio amorreo. Además, Moisés envió a algunos hombres a explorar la ciudad de Jazer. Y los israelitas conquistaron las ciudades vecinas y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Después volvieron en dirección de Basán. Pero Og, el rey de Basán, salió con todo su ejército a pelear contra ellos en Edrei. Entonces el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, que yo voy a ponerlo en tus manos, junto con todo su ejército y su país. Y tú harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey amorreo que vivía en Hesbón. Y así los israelitas mataron a Og y a sus hijos y a todo su ejército. No dejaron a nadie con vida y se apoderaron de su territorio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta noche estamos continuando el proceso de inclusión o el proceso de conquista de la tierra prometida. Estamos en un proceso de intermedio. Ya se han terminado los 40 años de castigo que el Señor le había dado al pueblo de Israel cuando la primera vez en Cadés habían renunciado o no habían querido entrar a la tierra prometida por medio de la fe y habían rechazado por el miedo que tenían a los pueblos cananeos, los pueblos que estaban gobernando en ese entonces la tierra prometida. Y cómo constantemente se quejaban de Dios, de Moisés, de Aarón. Bueno, se quejaban de Moisés y de Aarón. ¿Por qué Moisés y Aarón los habían sacado de Egipto para llevarlos al desierto a morir, donde no había ni agua ni pan para poder comer? No había ni siquiera suficiente pasto para alimentar a sus animales. Y es que esa generación que salió de Egipto, Dios había dicho que ninguno de ellos, excepto Josué y excepto Caleb,
iban a entrar a la tierra prometida. Y durante esos 40 años se fue muriendo esa generación y fue surgiendo otra generación nueva, que es la que va a empezar o la que está empezando a acercarse a la tierra prometida, primero llegando nuevamente a Cades e intentando entrar por medio de Edom, pero como Edom no los permitió entrar, fíjense, Edom es hermano de Israel. Y fíjense cómo Dios a este pueblo por ahora no lo ataca, ni le ordena a Israel que lo destruya. ¿Sí? Pero es que Edom no ataca a Israel. Edom se queda en sus fronteras y espera a Israel, pero no lo ataca. Mientras que estos pueblos cananeos que están viendo cómo Israel comienza a avanzar, piensa salir del desierto para ya empezar a entrar a la tierra prometida, los atacan. Pero este ataque comienza primero desde enemigos pequeños y cada vez los enemigos se van volviendo más grandes y más complejos. A medida de que Israel va ganando confianza en ellos y también en el Señor, van enfrentándose a enemigos mucho más fuertes y mucho más complejos. Empiezan con el rey cananeo de la ciudad de Arad, el cual al ver al pueblo de Israel acercarse, sale al encuentro a atacarlos y al principio consigue tomar prisioneros. Pero el pueblo de Israel, esta nueva generación, le hace una promesa al Señor y le dice que si Él los ayuda a vencer a este rey, ellos van a destruir todas las ciudades de ese rey cananeo como ofrenda al Señor, como ofrenda al Dios de Israel. Y ahí es donde comienza el proceso de destrucción de estos pueblos cananeos. Los cananeos, los amorreos, todos esos pues jebuseos, los filisteos y ahí en adelante, ¿verdad? El pueblo de Moab, etcétera, etcétera. Porque estos pueblos eran pueblos extremadamente pecadores, extremadamente corrompidos. Tenían unas costumbres bastante antinaturales, eran extremadamente idólatras y eran extremadamente libidinosos, morbosos y sacrificaban a sus propios hijos a esos dioses falsos que no son más que demonios, porque los falsos dioses no son más que demonios. Entonces estos pueblos, ya la tierra, dice la palabra del Señor, los había vomitado de la maldad. Por eso es que el Señor le dice a Israel que los destruye y los acabe y no deja a nadie vivo. A veces nosotros encontramos en la palabra de Dios situaciones bastante fuertes, pero que si hubiéramos estado en ese tiempo, lugar y contexto social, político, religioso y económico, hubiésemos entendido la actitud de Dios. Como ya estamos en el siglo XX, el siglo XXI, tratamos de juzgar esos actos, esos hechos que pasaron hace milenios, con un pensamiento del siglo XX, siglo XXI, que no, la generación del siglo XX fue la peor de la historia, la peor generación de la historia. El ser más macabro que ha pisado la tierra es el del siglo XX. Y ustedes saben por qué. Hay dos razones por qué. Entonces vemos cómo el Señor les otorga la primera victoria en el lugar donde fueron primeramente derrotados. Recordemos que cuando ellos rechazan entrar a la tierra prometida, intentan conquistar este territorio y son derrotados porque Dios no está con ellos. Pero esta vez sí Dios está con ellos y ellos le cumplen al Señor la promesa y destruyen las ciudades de este rey, de la ciudad de Arad. Ahora, ellos siguen avanzando y para poder rodear a Edom tienen que volver
al desierto y pasar por el Mar Rojo nuevamente, pero no es el Mar Rojo del lado de Egipto, sino es el Mar Rojo del lado de Edom, del lado pegado aquí a la bota arábica. Esto hace que esta nueva generación, que todavía tiene algunos elementos de la generación vieja, hacen que pierdan la paciencia y comienzan ya no solamente a hablar contra Moisés, sino ya directamente contra Dios. Entonces es una generación nueva, pero es una generación más atrevida, porque ya no solamente hablan contra Moisés, sino que hablan directamente contra Dios. Esto hace que Dios se prenda y sepa y quiera proteger a esta generación, y por eso les envía un castigo de corrección bastante fuerte, como lo es las serpientes venenosas. Les envía unas serpientes venenosas como castigo de reprensión. ¿Por qué? Porque esta nueva generación seguía repitiendo la misma queja de la anterior generación, de que por qué los sacaron de Egipto para llevarlos al desierto. Me llama la atención algo, y es que ellos hablan de que ya se encuentran cansados de esa comida miserable. ¿Y cuál era la comida miserable? El maná y las codornices. Recordemos que el maná es prefigura de la Eucaristía. Aquí vemos un grupo de personas, un grupo del pueblo de Dios, que está rechazando el alimento que viene del cielo. El alimento que Dios da, que les estaba dando y que les estaba sustentando. Lo aborrecen. Aquí vemos una prefigura del aborrecimiento de la Eucaristía. Ahora, estas serpientes comienzan a matar mucha gente y se cree que mataron a lo que quedaba de esa generación que fue castigada. Ahora, esta generación se da cuenta que rápidamente tiene que pedir perdón, que se ha equivocado, no tienen el corazón tan duro. Y se dan cuenta que se equivocaron y que cometieron un gravísimo error al hablar contra Dios y contra Moisés, pero más que todo contra Dios. Y por eso van donde el mediador de la alianza, que en este caso es Moisés, la alianza del monte Sión, el mediador es nuestro Señor Jesucristo, y por eso nosotros vamos a nuestro Señor Jesucristo para que Él medie por la humanidad. Pero aquí es Moisés, y Moisés le pide al Señor que los perdone. El Señor le da una orden inverosímil, una orden loca, una orden que no tiene sentido humano. Y es que tome un asta de una bandera y haga una serpiente de esas venenosas, de esas ardientes, y la coloque sobre esa asta de bandera, y todo el que sea mordido por esa serpiente y por simplemente observar, ver, contemplar la serpiente de bronce, la serpiente, todavía no nos han dicho que es de bronce, ¿verdad? Se salvará. ¿Sí? El Señor le da una orden a Moisés y es clara la orden. Solo con verla, solo con contemplarla. Moisés hace la serpiente de bronce. ¿Pero por qué de bronce? El bronce, recordemos que es un metal que es una aleación entre dos elementos. Entre el cobre, que es un metal más liviano y más ligero y más débil que el bronce, y el estaño, que es un metal blandengue, que es moldeable, pero que tiene un color platinado. Y el bronce, para poder generarse, tiene que pasar por el fuego para que se pueda fusionar, para que se pueda hacer la aleación con el estaño y hacer un elemento nuevo que llamamos el bronce, como prefigura de nuestro Señor Jesucristo, que es la unión perfecta entre dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza
todopoderosa, la naturaleza del verbo, la naturaleza del verbo y el cuerpo encarnado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el bronce. Entonces, vean cómo la serpiente extendida o levantada sobre un asta es prefigura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué de bronce? Porque el bronce representa lo que es purificado por el fuego, lo que es unido, lo que surge del fuego de la prueba. ¿Y por qué una serpiente? Porque la serpiente en la antigüedad o desde la antigüedad es sinónimo y es símbolo de la maldad. Es símbolo de lo malo. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo la gente se salvaba de la picadura de las cosas malas. La serpiente es símbolo o fuente del mal. El veneno es el pecado. Y la gente muere cuando es picada por el veneno del pecado, el veneno de la muerte. Y tenemos aquí una serpiente que es purificada en un asta, que es levantada y que todos pueden mirar y contemplar. Bueno, entonces aquí nos dice que toda persona cuando era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Listo. Ahora, ellos comienzan, el pueblo de Israel, después de este suceso, comienza a ir avanzando, comienza a avanzar, comienza a ir moviéndose en busca de la tierra prometida y se encuentra en primera instancia con el rey Sihón, que es rey de los amorreos. Y este rey Sihón, el pueblo de Israel le pide el favor que, así como le dijo a Edom, mira, déjanos pasar por tu territorio, nosotros no vamos a molestarte para nada, nosotros simplemente seguimos el camino y punto. ¿Qué hizo este señor? Este señor no hizo lo que hizo el rey de Edom, que se quedó quietecito. Bueno, estoy en mi frontera, aquí tengo mi territorio, aquí tengo mi ejército, pero yo no te ataco. ¿Sí? Chao, chao, saludos, saludos. Este no, este activamente ataca al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo vence. Entonces ya lleva 2 victorias y va tomando fuerza. Ahora, ¿qué es lo que hace importante esta victoria? Que el rey de Sihón era fuerte, era un guerrero más fuerte, era un rey más fuerte porque había vencido al anterior rey de Moab y le había quitado un vasto territorio. Ese vasto territorio lo habían ocupado los amorreos y ahora los israelitas, como vencieron a Sihón, entonces empezaron a ocupar estas ciudades y empezaron a avanzar del desierto hacia la tierra prometida. Por último, en el capítulo, vemos cómo también se enfrentan al rey Og de Basán. Este señor también hace lo mismo. No espera que Israel lo ataque, sino sale a atacar a Israel. Y el Señor le dice a Moisés que no tenga miedo, porque él lo va a poner en sus manos al rey y a su ejército. Y que Israel tiene la misión de matarlo a él, a sus hijos, a todo su ejército y no dejar a nadie con vida. Ese es el capítulo. Vemos cómo Israel va subiendo y va avanzando en un arco. Pero también vemos cómo otra vez cae en la mala costumbre de quejarse ya no solamente contra Moisés, sino contra Dios directamente. Y Dios los castiga y le envía la serpiente venenosa que mató a mucha gente, y con esto Dios, como solución para salvar a su pueblo, le ordena a Moisés construir una serpiente que al final es la serpiente de bronce, prefigura de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Antier se celebró una fiesta de la cruz, la iniciación de la cruz, que conmemora
el hallazgo por parte de Santa Elena de la cruz verdadera de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué coincidencia. Y hoy vamos a hablar acerca de la cruz. Pero antes vamos a ver cómo esta serpiente de bronce duró mucho tiempo en medio del pueblo de Israel y se convirtió en un objeto de adoración y de idolatría por parte del mismo pueblo de Israel. A mí me llama la atención muchas veces, muchas sectas de hermanos separados que nos intentan vender a Israel como el pueblo perfecto de Dios y que todos debemos parecernos a Israel antiguo, que debemos todos volver a hacer y a cumplir lo que cumplía Israel antiguo. Pero la palabra de Dios a lo largo de ella nos muestra cómo ese pueblo no era tan perfecto, ni tan santo, ni tan puro como nos los quieren vender en estos tiempos. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 7. Vamos a ver cómo destruyen a esta serpiente y cómo se llamaba. Dice: el reinado de Ezequías en Judá. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía entonces 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abí y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos, ojo a esto, fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su antepasado David. Lo compara en pulcritud, en rectitud de corazón a su padre David. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de Aserá y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Nehustán. A esa serpiente de bronce le pusieron un nombre los israelitas. Y a diferencia de lo que nos quieren vender nuestros hermanos separados, de que en Israel no había idolatría, no había imágenes, no había veneración de imágenes, aquí la palabra nos está mostrando de que sí. Pero ellos estaban abusando de esa imagen y ya estaban idolatrándola. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo el pueblo de Israel también tenía imágenes. Las imágenes no tienen problemas en sí. El problema es cómo se utilizan o para qué la utilizan. Cuando ya tú comienzas a creer que una imagen como tal es Dios y que tiene poderes y comienzas a adorarla como tal, eso se llama idolatría. Pero la imagen como tal, estas imágenes que nosotros usamos, ¿verdad?, son simplemente un recordatorio de estos seres que queremos nosotros que nos acompañen durante esta transmisión. Sobre todo esta señora, nuestra madre y nuestra reina, que sé que está hoy junto a nosotros protegiéndonos de todo mal. Entonces vemos cómo esta
la serpiente de bronce fue destruida por un rey que fue fiel al Señor, al Dios de Israel. Bueno, vamos ahora, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo eso que yo dije ahorita de que la serpiente de bronce, como se llamaba aquí, Nehustán, era una prefigura o un símbolo de nuestro Señor Jesucristo? Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Vamos a ver de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando con Nicodemo. Sigue hablando con Nicodemo. Recuerden de la semana pasada o antepasada. Dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, Nehustán, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Entonces ese ver, contemplar, en sí realmente es ver a Cristo, contemplar a Cristo en la cruz y creer en Él y seguirlo a Él y confiar en Él y vivir como Él ordena que vivamos. Eso es lo que significa ver la serpiente, contemplar la serpiente de bronce, para que podamos ser salvados de la mordedura de la serpiente venenosa. La serpiente venenosa, recordemos, es Satanás. Recordemos que el veneno de Satanás es el pecado. Y cuando somos mordidos por el pecado, el fin o el final o el producto o el resultado es la muerte eterna. La muerte eterna en el infierno. Ok, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Dios nada más tiene un solo Hijo. Para que todo aquel que cree en Él no muera, como en el desierto, ¿verdad? Sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Palabra del Señor. Entonces aquí vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo se identifica con la serpiente de bronce. Ahí no hay duda, son palabras propias de Él, son palabras propias de nuestro Señor Jesucristo. Y como cristianos verdaderos, creemos en lo que Jesús nos enseña. Vamos a ver ahora cuándo se cumple esa levantada que dice Jesús. Jesús le dice a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Vamos a ver cuándo Jesús fue levantado, cuándo se cumplió en Cristo lo de la serpiente de bronce. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 49. ¿Sí? Dice: ok, también llevaron a 2 criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los 2 soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando, y hasta las autoridades se burlaban de él diciendo, escuchemos esto y portemos la atención: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Estaban pidiendo señales milagrosas.
Los soldados también se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Otros que pedían señales. Y había un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Fíjense que desde Números 21 se nos trae la palabra salvar, se salvará. Y aquí nos están repitiendo la palabra en Juan, nos habla acerca de salvar y de tener vida eterna. Y aquí se nos está repitiendo mucho: sálvate, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Sí? Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo? Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ningún momento el Señor Jesucristo dijo Jehová. Dijo Padre, Padre, porque ese es el verdadero nombre de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, el Padre, no Jehová. Y al decir esto murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: de veras este hombre era inocente. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. Palabra del Señor. Ahí se cumple lo de la serpiente de bronce en nuestro Señor Jesucristo. Es la manera como nuestro Señor Jesucristo nos salva, por medio de la cruz del Calvario. Por eso el cristiano debe amar la cruz, debe venerarla, debe entender que ahí el Hijo de Dios, el único Hijo de nuestro Dios, el Padre, se entregó por nosotros, siendo Él inocente, siendo Él perfecto, siendo Él completamente santo, se hizo pecado por nosotros, y en el fuego de la crucifixión, Él, que era el bronce, se convirtió en bronce pulido, en bronce refinado, en bronce perfecto de los perfectos. Y con Él, a todo aquel que lo contempla en la cruz y toma la decisión de convertirse a Él. A Él. ¿Sí? Por eso es importante para nosotros los cristianos católicos tener un crucifijo en nuestros hogares. Importantísimo tener nuestro crucifijo. Importantísimo porque nos va a recordar siempre el costo de nuestra vida y de nuestra salvación y nos va a motivar a vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. Por eso es muy importante el crucifijo en nuestros hogares y en nuestros templos. Por eso es importante la cruz.
Ahora vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice Pablo? Sí, la cruz, como dicen algunos hermanos separados, es una locura, es una tontería, es algo que ya pasó. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25. Del 18 al 25 dice: la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Creo que muchos en Israel, en ese momento del capítulo número 21 de Números, no les dio la gana de ver la serpiente de bronce. Muchos habrán dicho: ¿para qué voy a ver esa serpiente? Es una simple serpiente. Eso no va a hacer nada, eso no tiene nada. Y murieron. Así pasa en la vida real también, en el cristianismo. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura: haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Como Caifás, como Anás, como Pilatos, etcétera, etcétera. Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado su sabiduría, dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas. Si eres el Mesías, bájate de la cruz, así todo maltrecho, todo maltratado, todo casi moribundo, y te creeremos. Así decían ellos. Y los griegos buscaban sabiduría. Los griegos estaban representados en los romanos. Este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios, pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda fuerza humana. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo aquí el apóstol San Pablo nos habla acerca de la cruz del Calvario y de la importancia de la cruz del Calvario y no perderla de vista. Nuestros niños tienen que conocer, venerar y contemplar la cruz del Calvario, entender qué sucedió ahí y por qué es importante ser obedientes a Cristo. A Cristo. Y por qué es importante ofrendar nuestro cuerpo y nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Sí? La cruz del Calvario es importantísima para el cristiano verdadero. El cristiano verdadero tiene a la cruz como parte importante de su vida. Vamos ahora, ¿qué nos sigue diciendo Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 16? Dice: advertencias y despedida. Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Es de la propia mano de Pablo. Esos que quieren obligarlos a circuncidarse, lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Esos que quieren judaizar al cristiano. Esos que quieren poner al cristiano de hoy en día a hacer cosas del judaísmo. Ya eso el Señor lo abolió
con la muerte en la cruz y que quedó atrás cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo de resurrección y empezó a regir el Nuevo Testamento, la alianza del monte Sión. Por lo tanto, ya las cosas del pueblo de Israel pasaron. Y lo que está vigente ahora es lo de la Iglesia católica, apostólica y romana. Ahora, sigue diciendo Pablo, pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen todo lo que la ley dice. En cambio, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. ¿Sí? El famoso respetar el sábado. ¿Sí? En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Miren, de lo que se quiere gloriar Pablo y lo que nos invita a que nos gloriemos los cristianos verdaderos, de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es el haber sido creados de nuevo, ser bautizados por agua y espíritu. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del Israel de Dios, que no es el Israel que los judíos de nacimiento y circuncidados. El Israel de Dios es la iglesia. Palabra de Dios. Y para terminar, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo se identifica con el bronce. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Así rapidito, dice aquí, el mensaje a Tiatira. Dice, escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios. Vean lo que estaba diciendo en Juan 3, 16. El Hijo de Dios me envió a su único Hijo al mundo para salvarlo. Te dice aquí Jesús, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce bruñido. Palabra de Dios. Entonces la serpiente antigua es Satanás. La serpiente de bronce es prefigura de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo Moisés en el desierto para salvar al pueblo de Israel de la mordedura de las serpientes era la prefigura de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el cristiano verdadero debe tener un crucifijo en su hogar y siempre que tenga dudas, siempre que esté desanimado, siempre que esté en angustia y problema, contemple la cruz y medite en aquel que fue levantado en esa cruz, porque fue levantado por amor a ti, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.